¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra oración. Si tienes tu corazón listo para orar a Dios y arrancar este día de bendición, este día que el Señor ha separado de los demás días y que lo define como un día de reposo, pero no es un día de reposo como la carne piensa, sino un día de reposo en el Señor, en su palabra. Y pues vamos hoy a reposar en la palabra del Señor con este proverbio que está en el capítulo 4, versículo 25, Proverbios 11, versículo 24. Dice así, Proverbios 11, 24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en miseria. ¿A qué se refiere este versículo? Dice que hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Cuántas maneras tenemos de repartir? Tengo manera de repartir lo que Dios me da, tengo manera de repartir cuando pago, y dice la palabra que los que reparten, los que no retienen, a la hora de dar, de pagar o de cualquier cosa que sea como salida de dinero, se les va a añadir más. Pero también dice que hay quienes retienen más de lo justo y acaban en miseria. ¿A qué se refiere con retener más de lo justo? Cuando tienes para dar y no das, cuando tienes para pagar y no quieres pagar. Todo esto habla de falta de fe. Las personas que creen que lo que tienen es lo que ven, pues son personas que no tienen fe. La persona que confía en un Dios que es dueño del universo y que nos da manos llenas, jamás va a tener miedo de dar, porque sabe que viene más en camino y que su proveedor ni siquiera es tan solo su trabajo, es la bendición de Dios sobre su vida. Por eso hoy vamos a orar con Proverbios 11:24 con confianza y vamos a aprender a dar. Vamos a aprender a que también dar es dar ofrenda, dar el diezmo, pagar el diezmo, porque no es que yo lo dé, o lo pago o no lo pago. El diezmo no es mío, yo no lo doy, yo no doy mi diezmo, yo pago el diezmo porque lo debo, ¿ok? Dice que el diezmo es del Señor. Quiere decir que cuando yo traigo conmigo algo que no es mío, estoy dejando de pagar, ¿ok? Estoy pasando por deudor, estoy reteniendo más de lo que es justo. Y dice ahí que los que retienen más de lo que es justo acaban en la miseria. Y hoy es un buen día todavía estamos en enero y podemos arrancar este año con el firme compromiso de aprender a diezmar y a ofrendar conforme a la grandeza de Dios, a la enseñanza de Dios y a saber que lo que tengo no es mío, Dios me lo da, ¿ok? Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Si tienes niños a tu lado, te voy a pedir que los tomes de sus manitas para que ellos también aprendan y ellos no pasen de pobreza en su vida. ¿Quién quiere que sus hijos pasen pobreza? Yo no. Y nuestros hijos tienen que aprender que de todo se diezma, que es una deuda, que no es si lo quiero dar, es que si no lo doy me lo estoy robando. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este versículo en Proverbios 11:24. Tu palabra nos habla sobre el mundo material y las cosas materiales, que todas, en primer lugar, todas provienen de ti. Dicen que toda buena dádiva proviene de arriba, del Señor, del cielo. Eso dice la palabra de Dios. Y hoy estamos aquí reconociéndote, Señor, en todos nuestros caminos. Dejamos atrás un año lleno de dádivas. Ninguno de nosotros dejó de comer un solo día y todos tuvimos un techo donde descansar. Todos tuvimos un rincón donde apartarnos para escuchar tu palabra, aunque fuera en línea, y fuimos alimentados también en nuestro espíritu. Fue un año, Señor, donde nada nos hizo falta y aprendimos a vivir con lo justo y a depender de ti. Gracias por eso. Hoy queremos orar, como dice Proverbios 11:24, porque queremos ser gente que reparta palabra, que reparta bendición, que reparta cosas materiales, que reparta
presencia y compañía a la gente que se siente sola, sea en una llamada, en un WhatsApp, en una oración, en una videollamada, como ahorita se tiene que hacer las cosas. Pero queremos ser gente que repartamos de tu presencia y de tu bendición donde quiera que estemos. Que seamos esas personas que a donde lleguemos dando y no esperando que nos den. Que seamos gente que cuando vayamos a la iglesia repartamos lo que nos ha sido dado o nos ha sido dado en custodia, porque traemos el dinero completo y Dios espera que le llevemos los diezmos, por ejemplo, a la iglesia. Y muchísima gente que se le encargó cierta cantidad de dinero, considerando que ahí mismo va el diezmo, a la hora de llegar a la iglesia lo retiene. Hoy oramos por un pueblo que se levante y que sea definitivamente un pueblo que reparta lo que se tiene que repartir. Que esa confianza, Dios, que tú nos das, porque ¿qué pasaría si el diezmo nos lo quitaran de nuestra nómina? ¿Qué pasaría si hubiera una ley donde dijera que el diezmo se retira de la nómina, así como los impuestos? Pues nadie dejaría de pagar porque sería voluntariamente a fuerzas. Pero Dios tiene confianza en nosotros y cada vez nos llega un cheque lleno del cual nosotros somos los indicados para separar el diezmo, y Él confía que el trayecto del trabajo a la iglesia, el trabajo donde nos pagan a la iglesia, nosotros seamos gente que separa el diezmo. Seamos gente que saque de ese cheque el diezmo y lo vayamos a pagar. Sin embargo, hay mucha gente que recibe su paga completa de sus labores en el trabajo, y en el trayecto de el inter entre eso e ir a la iglesia se clava el diezmo. Hoy queremos pedirte, Señor, perdón por todas las veces que has depositado tu confianza en nosotros para los pagos de diezmos y nos hemos quedado con el diezmo. Porque no te damos el diezmo, pagamos los diezmos. Hoy estamos aquí justamente porque necesitamos, Señor, entender este tipo de cosas. Por eso tu palabra dice que hay gente que acaba en miseria, porque se está clavando los diezmos, porque no está llevando la ofrenda, porque no está haciendo lo correcto. No podemos retener más de lo que es justo, y en esta tarde, hoy, todos queremos entender que la miseria no es algo que nos deba de estar siguiendo, que a nosotros nos tiene que perseguir la bendición y todo lo bueno, pero nos tiene que alcanzar, es algo que nos alcanza. La añadidura nos alcanza cuando nosotros hacemos lo que tu palabra dice. Por eso no queremos retener más de lo que es justo, ni para dar, ni para pagar. Y no nada más diezmos. Cualquier deuda que tengamos, cualquier persona que haya confiado en nosotros su dinero, se la tenemos que devolver. Igual tú, cuando nos confías tu dinero, Señor, que es para la iglesia, sucede que tú no mandas a veces el dinero directo a la iglesia, lo mandas con las ovejas, desde las fábricas, desde las empresas, desde los consultorios. Tú mandas el dinero para la iglesia desde esas fuentes y se los encargas a tus hijos cristianos, a tus hijos, y les dices: de aquí lleva a la iglesia, paga el diezmo, tenemos que pagar. Y la gente se está quedando ese dinero. Hoy oramos por una iglesia que se levante y entienda esta palabra, y si quiere ser llamada a donde hay, que no tenga que pelearse una bendición, sino que la bendición le alcance y le sea añadida, como dice la palabra de Dios. Dice que nosotros nos ocupemos de las cosas del reino, y todo lo demás vendrá por añadidura, nos alcanzará. En ese momento es que la miseria va a quedar de lado, como dice Proverbios 11:24. Bendecimos tu nombre, te damos gracias por esta palabra. Es buenísima para arrancar este año, para hacer un parteaguas en la economía, nuestra manera de entender las finanzas del reino, porque para allá vamos. Y nadie que no entienda las finanzas del reino va a entrar en un reino. Punto final. Es parte de todo. Tú lo incluiste en la palabra, no lo decimos nosotros. Está incluido en tu palabra, porque tú nos hablas de un reino, Señor.
y queremos entenderlo también. Te bendecimos en esta tarde, te damos gracias por las finanzas, te damos gracias por confiarnos el diezmo, porque estás confiado en que lo vamos a llevar del trabajo a la iglesia. Gracias por esa confianza, que ninguno te fallemos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos con la alabanza y nos vemos en un ratito porque el pastor ha preparado una prédica preciosa. Que Dios los bendiga. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Lo que has declarado, la vida y la ciencia siempre te obedecerán. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Y si todo te obedece, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Si aún me queda mucho que expresar, y yo de veces volver a cantar.
allí en el Calvario, la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Buenas tardes, iglesia, bendiciones. Un gusto y un privilegio estar nuevamente reunidos virtualmente en la distancia. Les enviamos nuestros mejores deseos y oraciones, que todos sigan bien, en bendición. Y bueno, pues con la mejor actitud, ¿verdad? Un domingo más para aprender lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Hoy vamos a continuar, ¿verdad?, en esta línea de estudios que estamos haciendo respecto a los profetas, lo que la palabra nos enseña a través de los libros proféticos, ¿verdad? Hemos venido hablando los dos últimos fines de semana acerca de esto. Y bueno, la semana pasada hablábamos sobre Samuel, ¿verdad? La vida de Samuel. Recapitulando un poco nada más, Samuel, ¿verdad?, hijo de Ana y de Elcana, ¿verdad? Esta mujer que no podía tener hijos, y bueno, ella le ora a Dios, le pide a Dios que le conceda la petición de tener un hijo, y que a cambio ella lo va a consagrar al Señor. Y bueno, lo que es Samuel crece, ¿verdad?, dentro del templo al lado del sumo sacerdote Elí. Hoy vamos a continuar en Primera de Samuel, capítulo 4, verso 1 al 11. Capítulo 4, versículos del 1 al 11 en Primera de Samuel dice lo siguiente: Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Verso 5: Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto
con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Verso 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Vamos a orar. Señor, hoy queremos darte gracias por tu palabra. Hoy queremos darte gracias porque cada pasaje de la historia, Señor, de tu pueblo, cada pasaje de la historia de Israel, Señor, es un pasaje en donde tú tienes enseñanza para todos nosotros. Hoy te pido que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que nos ilumines, Dios, con la sabiduría que tú has derramado en este libro. Enseña a nuestro corazón, háblanos en esta tarde. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, bueno. Recordamos que la semana pasada hablábamos acerca de Elí, ¿verdad? Y de sus 2 hijos que no habían conocido del Señor. Hablábamos de que Elí, ¿verdad? El sumo sacerdote, aunque fue el sumo sacerdote en el templo, no dedicó el tiempo para enseñar de la palabra a sus hijos, y por lo tanto sus hijos crecieron con un corazón endurecido, ajeno, ¿verdad? al templo, ajeno al llamado de Dios. Y pues llevaban una vida realmente, dice la Biblia, que eran impíos, ¿verdad? Una vida impía, una vida pecadora, una vida alejada de Dios a causa del descuido del sumo sacerdote. Hoy estamos leyendo un pasaje de lo que ocurre inmediatamente después, ¿verdad? Y vemos un momento difícil, un momento de una guerra entre el pueblo de Israel y el pueblo filisteo, un pueblo que sabemos que durante muchos años, durante mucho tiempo estuvieron en rivalidad, había conflictos bélicos entre ellos continuamente, y esta es una escena, y dice la historia que estamos leyendo, dice que están en este combate y en este primer encuentro entre los ejércitos, dice que mueren 4,000 hombres de Israel, y cuando regresa el ejército, los ancianos que están ahí en este campamento en la guerra, dice, ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Y entonces se les ocurre una gran idea, ¿verdad? Una gran idea que a lo mejor ellos pensaron en ese momento. Vamos a traer, dice textualmente en el verso 3, dice, traigamos con nosotros de Silo, o sea, de donde estaba, ¿verdad? El pueblo, el arca del pacto, el arca de la alianza, ¿verdad? Esta arca, ¿verdad? Que contenía, ¿verdad? Los libros de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y que estaba continuamente destinada para estar en un lugar especial, lo que es el lugar santísimo, ¿verdad? No estaba construido todavía el templo en esta etapa que estamos leyendo, pero sí estaba en el tabernáculo, en un lugar especial en donde solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Y entonces los ancianos en medio de la batalla dicen, ¿por qué no nos traemos el arca? ¿Verdad? Traigamos el arca del pacto, el arca de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Alguna vez ha oído hablar de estos amuletos o de estas, como cuando ponemos nuestra confianza en un objeto, ¿verdad? Yo no sé si en algún momento, ¿verdad? Tú en tu carro, ¿verdad? Traías quizás el rosario, ¿verdad? Ahí colgado, ¿verdad? En el retrovisor, o la estampita de algún santo, ¿verdad? O muchas veces, ¿verdad? No, pues llévate la cadenita de quién sabe quién para que te proteja, ¿verdad? Toda esta ideología de los amuletos es el principio, es exactamente la misma semilla en el pensamiento del hombre que los ancianos pensaron. O sea, ellos dijeron, ¿por qué perdimos en esta batalla contra los filisteos? Y alguien dijo, ¿verdad? Es que no está el arca de Dios aquí. Mándenla traer. Manden traer el arca del pacto. Y entonces ocurre una situación que es gravísima dentro de la ley de Dios, dentro de lo que Dios ha establecido, que es la profanación del lugar en donde está el arca del pacto. Dice que sacaron el arca de un lugar especial en donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y que los hijos de Elí, ¿verdad? Quizás en ese momento ellos dijeron, ¿cómo le hacemos para traernos el arca? Bueno, pues Elí
ya no puede ver, ya está muy grande él, ¿verdad? Ya no lo podemos traer aquí a la batalla, pero manden a sus hijos a que se traigan el arca. Y dice la historia que entonces los hijos de Eli, ¿verdad? Ofni y Finés, fueron por el arca y la llevaron a la batalla. La llevaron allá al lugar en donde estaban librando esta guerra contra los filisteos, insisto, pensando que por el hecho de tener el arca físicamente ahí presente, las cosas iban a cambiar. Esa era la idea que ellos tenían, ¿verdad? Esa era la esperanza que ellos tenían. Entonces, hacen exactamente esto que estamos leyendo y sucede algo. Hay algo que a mí me llama la atención aquí en esta parte de la historia, porque dice la historia en el verso 5, que lo voy a volver a leer. Dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. A ver, la Biblia no dice que Dios haya hecho temblar la tierra. Dice que el pueblo se emocionó tanto. O sea, el pueblo acababa de perder una batalla y cuando llega el arca, o sea, ellos dijeron: ya está Dios aquí. Ya llegó el arca, y dice que el grito fue tal que tembló la tierra. Ahora, dice incluso que los filisteos, en su campamento allá donde ellos estaban, ¿verdad? No sé a cuántos kilómetros de distancia un campamento del otro, no estaban pegados, ¿verdad? Ellos estaban en una guerra, estaban en un combate. Entonces no sabemos a cuántos kilómetros, pero donde estaban ellos, escucharon y tuvieron miedo porque dijeron: ¿qué es esto que estamos oyendo? Seguramente el Dios de los israelitas está ahora con ellos. Y entonces ellos sabían lo que había pasado en Egipto, lo que históricamente había ocurrido, y tuvieron miedo. Pero nota que es solamente, todo esto que está pasando es un tema meramente emocional. Es un tema emocional, es un tema psicológico nada más. Porque en realidad conocemos la historia, conocemos cómo termina, y sabemos que realmente Dios no está, su presencia no está respaldando al pueblo de Israel en ese momento. Es únicamente la percepción de que el objeto físico está ahí. Y esto, iglesia, es el principio de lo que conocemos como idolatría. ¿Ok? Cuando le damos esa identidad o como ese poder en un objeto, en algo que es físico. El ser humano tiene como esta herencia natural de que lo que veo, lo que puedo palpar, lo que puedo tocar es lo que existe. Y entonces el hombre a lo largo de la historia ha tenido esa tendencia natural a necesitar objetos físicos. Por eso en las religiones existe toda esta situación de los simbolismos, las estampitas, que si los crucifijos, que si... O sea, cuestiones físicas que mentalmente nos dan la percepción de una seguridad o una protección. Pero es un tema meramente mental, es un tema nada más psicológico. Por eso la Biblia dice, o sea, los filisteos, dice el verso 7, tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios. ¿Pero quién dijo? Los filisteos. Los filisteos fueron los que al escuchar todo esto, toda esta algarabía, todos estos gritos de júbilo en el pueblo de Israel, ellos fueron los que pensaron: Dios está aquí. Y el pueblo gritó, ¿por qué? Porque llegó el arca, pero Dios nunca dio la instrucción. Dios nunca había dicho: llévense el arca, como en otros casos, ¿verdad? Había otras situaciones, por ejemplo, cuando ellos conquistaron, cuando el pueblo de Dios conquista Jericó, Dios le da la instrucción a Josué, le dice: vas a llevar el arca. Es diferente cuando Dios te da una instrucción de hacer algo a cuando tú crees que por actuar de una manera, porque en algún momento funcionó, entonces va a volver a funcionar ahora. Esto fue lo que ellos pensaron. Dijeron: bueno, en el pasado Dios nos ha respaldado en medio de la batalla. Cuando el arca está en medio de nosotros, tráiganse el arca. Es decir, vivían en el pasado, vivían como en una devoción a algo que habían hecho en algún momento. Se había hecho como costumbre, como que vivían en esos hechos del pasado. Y es algo que como iglesia tenemos que, Dios nos está llamando la atención. Este es el primer evento
que ocurre después de lo que leímos la semana pasada acerca de cuando Dios hace el llamado a Samuel. Samuel todavía no es juez aquí, Elí todavía no ha muerto, Elí sigue siendo el sumo sacerdote y estos son los eventos que ocurren inmediatamente después de esta situación. ¿Ok? Entonces, Dios nos hablaba la semana pasada de la importancia de que en este proceso de cambio, ¿verdad? Del periodo de los jueces a la monarquía, donde ahora sí el gobierno del pueblo iba a ser heredado de generación en generación y por la cual Dios nos enseñaba que era muy importante cuidar el corazón de los hijos. Lo siguiente que Dios nos enseña es que tenemos que tener mucho cuidado en nuestro corazón en no confiar en las cosas materiales o en no darle atributos a las cuestiones físicas que solamente le corresponden a Dios. Tú y yo tenemos que tener cuidado y tenemos que guardar nuestro corazón que en este 2021 nuestra fe no esté puesta en las cosas materiales, sino únicamente en Dios, en una relación con Dios, no en un hábito, no en una situación que porque ha pasado en el pasado de alguna manera, o Dios lo ha hecho de una forma en el pasado, lo va a seguir haciendo igual. Porque Dios nos pide o Dios nos llama a tener una relación constante con Él, en donde todos los días estemos escuchando su voz y estemos escuchando instrucciones de parte suya. Los ancianos que en este momento están ahí en medio de esta batalla, ¿verdad? Ellos no tienen una relación con Dios, no tienen una comunión con Dios en donde ellos pudieran haber volteado a Dios y decirle: Señor, ¿por qué perdimos esta batalla y murieron 4,000? ¿Qué debemos hacer? Ellos simplemente, en lugar de preguntarle a Dios, dijeron: bueno, ¿qué hemos hecho en el pasado? ¿Qué nos ha funcionado antes? Y eso vamos a hacer. Y entonces repitieron la historia, mandaron por el arca, la trajeron y pasó lo que ya vimos que pasó. En nuestra relación con Dios tenemos que aprender, iglesia, que Dios nos busca todos los días. Por eso yo te hacía la exhortación la semana pasada a tener un tiempo devocional con Dios todos los días. Es decir, que todos los días busquemos de su presencia, busquemos de su enseñanza, de su palabra, para tener una relación fresca, una comunión día a día con Él. Eso es lo que tú y yo necesitamos si no queremos quedar como estancados en estas situaciones pasadas y cometer errores. Qué error tan tremendo, tan terrible lo que sucede aquí. Fíjate cómo termina la historia, ¿verdad? Cómo termina la historia. Dice la Biblia, y déjame ver el pasaje, así, pasaje 10, verso 10, dice: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad. De haber muerto 4,000 personas en el primer encuentro, en esta segunda ocasión, dice, cayeron 30,000 hombres de a pie, 30,000 muertos. Entre ellos, los hijos del sumo sacerdote. Si tú continúas leyendo la historia, verás que cuando llegan con Elí, dice que Elí está sentado en uno de los pórticos, en una de las puertas de las entradas de donde está el pueblo asentado, y cuando llega uno de los que logra escapar de esta última batalla, llega y le da la noticia. Le dice: Elí, tus hijos han muerto en batalla, y los filisteos se llevaron el arca. Los filisteos se llevaron el arca. Elí sabía que se habían llevado el arca a la batalla. Elí sabía. Y Elí, en lugar de haberles dicho: oye, no, espera, no puedes llevarte el arca de Dios, tuvo consentimiento de eso. Y dice la Biblia que cuando esto pasó, yo no sé si Elí se desmayó o qué pasó, pero dice que Elí se cayó de la silla en donde estaba sentado. Dice que Elí estaba sobrepasado de peso y aparte de edad y sin poder ver, que se cayó de la silla y cuando cae se desnuca y muere. Y ahí muere el sumo sacerdote. Entonces, es muy grave cuando nosotros pensamos que las cosas se deben de hacer en lugar de preguntar, de alguna manera, en lugar de preguntarle a Dios. Cuando dejamos de tener una relación con Dios todos los días. Te voy a poner un ejemplo más tangible. A lo mejor tú pensarás ahorita, dirás: no, bueno, pero yo no tengo amuletos hoy en día.
Yo no tengo nada, o sea, mi confianza está puesta plenamente en Dios. Y yo te pregunto, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que no tienes amuletos hoy en día en tu vida? Porque nosotros hemos visto, por ejemplo, que de repente en las iglesias que viven como en ese pasado, te lo planteo de esta forma. A veces hemos notado que mucha gente depende o ve incluso el pastorado como un amuleto. Nos ve a nosotros como un amuleto. O sea, nosotros estamos siempre para servirles y siempre estaremos aquí para orar por las necesidades que todo mundo tenga. Pero si tú en tu corazón, cuando pides oración y cuando mi esposa o yo oramos por ti, tú sientes en tu corazón como una paz diferente y radica tu confianza en eso, tienes que cuidar tu corazón de que no estemos nosotros, el pastorado, el liderazgo, convirtiéndonos en un amuleto de tu vida. Porque al final lo que Dios está buscando es tener una relación personal contigo. El que te debe dar la paz en tu corazón debe de ser Dios. Debe de ser tu oración a Él, tu comunión con Él, no nuestra oración. ¿Me entiendes? Y sé que esto muchas veces hay mucha gente que de repente le genera confusión, pero es que sí lo hemos visto, que hay personas que depositan su confianza en que nosotros, por ejemplo, vayamos a un lugar y oremos por esto, oremos por aquello, como si nosotros tuviéramos un poder especial o un privilegio especial delante de Dios. Quiero que entiendas que nosotros estamos aquí para servirte, pero estamos para enseñarte y para llevarte a un pacto con Dios distinto al que se tenía en el Antiguo Testamento, donde no hay sumos sacerdotes ya. El único sumo sacerdote es Jesucristo. Y si tú has aceptado a Jesús en tu corazón, entonces tú tienes comunión, tú tienes acceso al Padre directamente a través de Jesús. Tu oración al Padre, tu oración a Dios tiene exactamente la misma audiencia que nuestra oración. O sea, Dios te escucha igual a ti que a mí o que a mi esposa. Necesitas tener esa confianza, necesitas caminar en ese sentido, a tener ese vínculo con Dios, esa intimidad con Él, y eso lo vas a recibir, eso lo vas a ir formando, esa convicción va a bajar a tu corazón en la medida en la que tú sigas la instrucción que te estamos dando de llevar un periodo devocional todos los días. Nuevamente hoy quiero volverte a invitar, si no lo hiciste en esta semana, quiero que lo vuelvas a hacer. Quiero que te comprometas con Dios a leer el devocional todos los días, porque eso es lo que te va a dar esa relación con Dios y te va a sacar de vivir en un hábito del pasado, en un estar pensando en cómo Dios ha hecho las cosas en tu vida antes, a cómo Dios quiere hacerlas en el día de hoy. Cómo Dios quiere obrar en tu vida en el día de hoy, día a día, circunstancia con circunstancia, conforme se van presentando. Dios tiene diferentes soluciones, diferentes instrucciones para ti y para mí, pero necesitamos buscarlo. Necesitamos tener esta comunión con Él, porque Dios va haciendo las cosas de manera diferente. ¿Me entiendes? Entonces, la palabra que hoy quiero que tú te lleves es precisamente esta. O sea, fíjate cómo termina esta historia ahí en Primera de Samuel. Más adelante, en el capítulo 7, después de que ocurre todo esto, ¿verdad? Y que el arca es llevada con los filisteos y pasan muchas cosas ahí con los filisteos, de tal manera que al final los filisteos terminan ellos devolviendo el arca. Pero fíjate lo que sucede, lo que dice Samuel. Dice en 1 de Samuel capítulo 7 verso 3: habló Samuel a toda la casa de Israel, a toda la casa, a todo el pueblo, y les dijo: si de todo vuestro corazón os volvieseis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot, el nombre de uno de estos dioses, dice, de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Verso 4 en el capítulo 7, 1 de Samuel, dice: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Qué estamos leyendo? O sea,
Lo que estamos leyendo es que finalmente el pueblo de Dios cayó en idolatría por no tener una relación con Dios. Te lo voy a sintetizar de esta manera. Cuando tú no tienes una relación con Dios en el día a día, caes en idolatría. ¿Por qué? Porque empiezas a hacer las cosas como un hábito. Conviertes tu relación con Dios en una religión. En lugar de tener un vínculo con el Padre, una comunión con Él todos los días, un devocional diario, terminas repitiendo las cosas que has venido haciendo antes y te desvías fácilmente del camino, como le pasó al pueblo de Dios. El pueblo de Dios dice que terminó adorando a otros dioses, sirviendo a otros dioses, y Samuel tuvo que llamarle la atención y decirles: dejen todo eso y regresen y vuélvanse a Dios. Y es lo que hacen. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo llegamos a este punto? Por un detalle tan pequeño, tan simple: no tener una relación con Dios todos los días. Es al pueblo de Dios al que Dios le está hablando aquí. No estamos hablando de otros pueblos, otras naciones. Es el pueblo de Dios. O sea, la Biblia podría estar hablando del pueblo de Cristo, de la iglesia, que por no tener una relación con Dios todos los días, por no tener un vínculo con Dios, caer en cuestiones repetitivas, caer en una idolatría, pensar que pueden hacer las cosas de la misma manera una y otra vez sin consultar a Dios. Señor, ¿qué es lo que debo hacer en este momento? Iglesia, nuevamente te reafirmo, este 2021 tenemos que pasar a tener una relación con Dios todos los días y buscar yo sé que es algo que has escuchado muchas veces, pero no lo hacemos. La verdad es que no lo hacemos. Qué fácil es pensar que por tener mi devocional el domingo, por escuchar estas transmisiones que hacemos en vivo y a distancia, pensar que ya cumplí, que toda mi semana va a estar bien. Dios quiere tener una relación contigo todos los días y quiere hablarte todos los días, y que tú le puedas consultar de cada necesidad que tengas todos los días. Amén. Este 2021 vamos a poner mucho énfasis en esto y vamos a empujar en este sentido, y la iglesia tiene que dar ese paso, tiene que caminar en esa dirección. Tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que crecer en esta relación con el Padre, y tenemos que crecer en nuestro compromiso con Dios como familias, como personas. Vamos a orar. Señor, hoy yo bendigo la vida del lugar de paz, de tu iglesia, de cada familia. Señor, te doy gracias, Dios, porque tú nos has estado hablando muy fuerte en estas 2 semanas, Dios. Nos estás exhortando, Señor, a tener una relación íntima contigo, un vínculo contigo cercano, diferente, no religioso, Señor, sino de comunión constante. Hoy te pido en el nombre de Jesús que selles en el corazón de cada persona que me está escuchando en este momento, que selles un compromiso, un pacto. Hoy hacemos un nuevo pacto contigo, Padre, para buscar de tu presencia y de tu palabra, de tu dirección, todos los días a partir de hoy. Señor, que este 2021 sea el año en donde nuestra relación contigo se fortalezca, se solidifique, Dios, y que seamos esos siervos fieles caminando a tu lado en todo momento. Gracias, Padre, te damos, Señor. Yo bendigo la vida de todos los que me escuchan. Sella en los corazones la instrucción. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quisiera rápidamente orar por los diezmos, por todos los diezmos que hemos recibido en estos días. Señor, gracias, Padre, gracias por los diezmos y las ofrendas, Señor, que se han recibido, Padre, en esta semana. Yo bendigo la vida, Padre, de todos aquellos, Dios, que fielmente en su corazón siguen tu instrucción y tu palabra. Señor, tú nos hablabas hoy más temprano en la oración, Señor, acerca de dar el diezmo, de dar algo que no nos corresponde, que no es nuestro, sino que es tuyo, pero que tú nos has de pagar el diezmo, que tú, Señor, nos has permitido, Señor, has puesto en nuestras manos la confianza, Dios, para venir y traer lo que es tuyo, Señor. Hoy yo bendigo la vida de cada familia, cada varón, cada mujer, cada joven, Señor, que en su corazón tienen esta convicción y que fielmente, Señor, semana con semana, día con día, te honran con sus diezmos y ofrendas. El día de hoy
yo bendigo y santifico todos estos diezmos. Te doy gracias, Padre, por la bendición, Señor, el privilegio que nos das de servirte y honrarte, Dios, con los diezmos y las ofrendas. Te pido que multipliques al 100, al 1000 por uno, Señor, que como tu palabra dice, abras las ventanas de los cielos y derrames esa bendición hasta que sobreabunde sobre nuestras empresas, nuestros trabajos, la fuente, Señor, de ingresos que has puesto en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, traemos un tema ahorita con la pila. Les voy a pedir que por favor, si tienen alguna petición de oración, mándenla ahorita por WhatsApp. Vamos a estar contestando todas las peticiones de oración vía WhatsApp. Por favor, manden sus mensajes en este momento. Vamos a estar orando con ustedes, vamos a estar enviando las oraciones a través de WhatsApp. Muchas bendiciones. Por favor, recuerden, en Facebook está publicada la liga para descargar, para poderse suscribir al devocional y que mes con mes puedan hacer esta compra, $2 nada más, para que tengan su devocional mensual. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo, un excelente inicio de semana. Muy buenas tardes, bendiciones.